Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estábamos teniendo un tema con nuestro internet, pero ya, ahora sí ya estamos en vivo. Vamos a dar unos minutos para que se conecten, que vamos a empezar hoy a platicar de la exposición que tenemos en turno ahorita en nuestras dos galerías, en la galería Planta Alta, el Inluque, y en Planta Baja, en Cecilia Gomezaro, que es de Virginia Chévez, titulada Canción de la Tierra. Vamos a esperar que, ay, aquí ya está, Eric, para empezar a platicar de nuestro cotillo de hoy sobre Virginia Chévez. Creo que por ahí ya anda, ¿no? Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diane? ¿Cómo estás? Bien, estaba batallando un poquito con mi internet, pero creo que ya lo logramos. Claro, aquí estamos. Es un placer, como siempre. Súper, súper. Pues les estaba comentando que tenemos inauguración, bueno, exposición nueva, ahora de Virginia Chévez, una vieja conocida de Casalam, una querida amiga, que es, pues ahora sí que el tema que nos compete el día de hoy, ¿no? Canción de la Tierra, que con un texto muy lindo, no sé qué te pareció, de Alberto Ruiz Sánchez. Fíjate que sí, me agrada que comencemos con eso. Fíjate, es algo que habíamos platicado cuando visitamos la exposición. Alberto Ruiz Sánchez escribió un texto fantástico para esta exposición, Canción de la Tierra. Y fíjate qué interesante porque ya hay una idea en el mundo del arte de que los textos que tienen una especie de cualidad poética no son los más idóneos para hacer un análisis crítico. Pero bueno, eso fue una batalla que se dio en su momento en el mundo de la crítica de arte. Y ahora también, digo, hay escrituras híbridas y yo creo que el texto de Alberto Ruiz Sánchez se cumple y se logra por lo que el texto es. Que tiene una parte analítica sobre la visión que tiene el escritor de la obra de Virginia Chévez, pero tiene al principio un juego sí como de entre artistas, ¿no? Donde hay una escritura que tiene aspectos líricos, poéticos, y que no pretende encubrir con eso lo que después es el análisis. Al contrario, es un juego de un escritor que tiene un giro poético sobre esta exhibición y sobre el trabajo de Virginia, que me parece muy afortunado, como un diálogo entre artistas, por supuesto, sí. Es un texto que es muy recomendable de leer y que aparte de ser poético, sí tiene una muy buena caracterización de la práctica de Virginia Chévez en el campo de la pintura. Sí, totalmente. Creo que justo esta posibilidad de no, o sea, no hacer un análisis formal precisamente porque no, o sea, no hay espacio para eso, digamos, pero llega a ser te conecta, digamos, o sea, en el momento en el que estás leyendo el texto, logras entender inclusive hasta la práctica de hasta imaginas a Virginia elaborando un poco sus lienzos, en qué y cómo, ¿no? Porque creo que eso es algo muy interesante que, bueno, en otras exposiciones, en general, los textos de Virginia vienen, sí, bien desde la crítica de arte, pero muchas de las personas que han aportado, digamos, que en su quehacer es un poco también ir y venir de ideas entre dos vertientes, ¿no? O sea, tanto digamos, las letras, pero un poco más viniendo desde la poesía un poco, que hacia la pintura y como que siempre es este análisis que va y viene y que creo que tiene que ver por no solo la posibilidad de cómo hace las obras, sino que también de la manera en la que uno puede empezar, cuando uno se enfrenta a esto, de qué manera puedes empezar a jugar con lo que ves, con tu manera de verlo, desde lo que lees. Entonces, creo que esa es o sea, para las personas que a lo mejor por primera vez se visitan la exposición y ven la obra de Virginia, creo que fue un texto que precisamente logra hacer eso, ¿no? O sea, como que te lo presenta, pero en lugar de decirte, ve, fíjate en esto, haz aquí, haz esto, aquello, juega en sí mismo y juega con las obras. Y lo hace de una manera muy, pues siento que puede sonar un poco simplista lo que voy a decir, pero creo que tiene que ver muy lindo, o sea, muy simple, muy fácil, pero sin minimizar esos adjetivos, Claro. simplemente haciéndolo algo muy digerible, ¿no?
Claro, claro, porque con los textos de crítica pasa como con el arte mismo, es decir, son espacios y coordenadas para múltiples registros, así como podíamos comenzar diciendo que el cuadro como dispositivo del sistema de la pintura, pues ya tiene un buen rato que es un lugar heterogéneo, es un lugar donde caben muchos procedimientos a la vez, el uso de herramientas incluso no tradicionalmente pictóricas, para dar resultados que además tienen referentes culturales totalmente híbridos. El cuadro es un lugar para la hibridación. Y creo que podríamos comenzar diciendo eso. Enfrentarse a esta exposición Canción de la Tierra es darnos cuenta que la práctica, en este caso de Virginia, hay un uso del cuadro como un lugar plural. Y lo mismo pasa con el texto de Alberto Ruiz Sánchez, o sea, es un texto que pasa de lo poético a lo analítico, de la caracterización crítica al juego con el propio lenguaje del campo de las letras como arte, y creo que le hace buen espejo a la exposición, porque es una exposición que contiene piezas tanto de obra, por supuesto, en el formato del cuadro, como de piezas sobre papel y algunas piezas de carácter como pintura objetual, pintura concreta, como se le llama cuando la pintura cobra corporeidad en objetos que están tratados con este registro de pintura. Y en efecto es un lugar para lo híbrido. Esto es muy importante. Fíjate, quisiera yo comenzar platicando que si bien hemos comentado en estas conversaciones varias veces el tema de lo que se conoce como abstracción, hoy podría decir que justo hay una serie de malentendidos sobre la abstracción que enriquecen el debate a propósito de este modelo de representación. Ya no estamos, digamos, en el tiempo del medio siglo XX. Desde entonces y hasta la fecha, lo que llamábamos abstraccionismo ha tenido una serie de cambios muy importantes, y creo que esta exposición nos abre preguntas sobre las prácticas del abstraccionismo, nos recuerda momentos históricos, nos recuerda también cuál es la situación reciente con este tipo de imágenes y evidentemente también nos hace pensar en sus orígenes. Una cosa muy interesante que decir es que hay momentos clave en la historia de la pintura que llamamos abstracta y que, insisto, podemos llamarle así para entendernos, pero ya es muchas otras cosas. Ha tenido una historia muy larga, ha tenido una historia de rupturas, de continuidad, por supuesto, pero de grandes cambios de paradigma. El arte abstracto tiene muchos rostros, tiene muchas formas de ser, de estar y de aparecer, y ha ocupado un lugar en el sistema del arte, de la cultura y en el campo de la recepción incluso política de las imágenes, un lugar que siempre es distinto. A lo mejor sería bueno recordar cómo la abstracción se origina en un contexto donde todavía hay algunas marcas del romanticismo histórico del siglo XIX y sobre todo el descubrimiento precisamente de carácter romántico de que el arte es una vía para alcanzar el absoluto. Esta asimilación de que a través de la experiencia del arte se puede acceder al absoluto, llamémosle el ser, era una de las conquistas que se dio en el proceso del romanticismo y que al final del siglo XIX, ya en un ambiente cultural donde hay muchos esoterismos y donde hay prácticas espirituales, concretamente el espiritismo o lo que hemos llamado la teosofía, se dan esas visiones como la que ahora todos descubrimos en la pintora Hilma af Klint, de la que se ha hablado tanto recientemente y desde que ha sido revalorada en las últimas décadas como una pionera de la abstracción de corte espiritual. Habría que recordar como otro flash, en el contexto del expresionismo europeo, sobre todo en los grupos de expresionismo alemán o austriaco, cómo se da una abstracción de corte espiritual, pero también ya muy consciente de los componentes lingüísticos morfológicos de la pintura en sí, como el color, como el plano,
todos los componentes que forman esa caja de herramientas que es la pintura, en el expresionismo tienen otra razón de ser. En ese sentido, tanto Hillman Klint como Kandinsky son pioneros distintos dentro de un registro de imágenes que parecen diagramas, que parecen paisajes interiores, que parecen estructuras, que parecen tener una cierta conexión con lo que llamamos el reino visible, pero que también son otra cosa. Son representaciones mentales, sentimentales y subjetivas. Ahí hay dos momentos que marcaron la historia poderosa de la abstracción hasta por lo menos los años 50 del siglo XX. Bueno, quiero decir que después de eso pasaron una serie de cosas en donde la abstracción ya no está ligada a estos referentes espirituales, sino vamos a ver a otro tipo de marcos, de referencia, de nociones y de conceptos. Pero bueno, más adelante hablaremos un poco de eso. Solo quisiera cerrar esta primera intervención de mi parte recordando que la exposición de Canción de la Tierra es una exposición donde todo esto se puede advertir. Específicamente porque la pintora, la artista Virginia Chévez, ella ha en distintas ocasiones realizado la declaración de que hay un componente afectivo y un componente de aproximación espiritual a través de su pintura, a través de los años, en esta exposición, que por cierto es muy importante, entiendo, para ella y para también la historia de su colaboración con Casa Lam, porque ya es, me parece, su novena exposición y ella está, bueno, pues en sus 30 años de carrera como artista, según tengo entendido. Sí, sí, totalmente. Y creo que es muy, muy interesante que menciones precisamente este acercamiento, porque creo que si bien Virginia en otros momentos lo ha comentado, ¿no? O sea, su quehacer empezó de una manera un poco más como ritual para ella, ¿no? O sea, era un poco un ritual personal y emocional que precisamente se despliega y se va a otros niveles. Sin embargo, creo que también aquí, con todo lo que comentaste, fue, y un poco también haciendo como referencia a la primera parte del texto de Alberto Ruiz Sánchez, me quedé con esta idea y creo que a lo mejor ya lo he mencionado demasiadas veces, pero con esta idea de como pensarlo como lo que definían como el camino taoísta, ¿no? Que precisamente no es un camino que te lleva, no tiene un principio, no tiene un fin. La obra de Virginia no tiene un principio y un fin, o sea, no se termina cuando ella ya pone la última capa de barniz, lo entrega en la galería y lo cuelga, sino que realmente es un principio y un fin de este despliegue de emociones, de este despliegue inclusive de sensaciones, de cuestiones, porque es un camino, entendiéndolo como el vuelo de un pájaro, ¿no? O sea, un pájaro comienza, vuela y a lo mejor llega a algún lugar, pero la ruta que toma es algo que cualquier pájaro y cualquier otra especie de animal o lo que sea, va a ser una ruta distinta en cada momento, ¿no? O sea, por más que se intentara llevar el mismo camino, entenderlo y llegar de un punto A a un punto B, el trayecto es completamente individual, es el mismo camino, es la misma, digamos, el mismo entorno, sin embargo, no hay manera de que se viva igual, no hay manera de que ni siquiera para la artista, ni para el espectador, ni cada vez que te confrontas a este tipo de arte abstracto, creo que precisamente te abre eso, ¿no? Toda la profundidad que tienen las obras, las capas, se te revela de una manera distinta esta a veces conectando precisamente con una introspección y una retrospección que a lo mejor conecta desde el quehacer de Virginia hasta simplemente un entendimiento de lo abstracto, ¿no? Claro, aprovecho para saludar a la artista Virginia que se conectó por ahí. Un saludo, qué gusto tener esta conversación. Y sí, justo ella apunta en los comentarios que claro, el espiritismo es una cosa y lo espiritual es otra, por supuesto. Cuando los grupos espiritistas tenían sus encuentros y adquirieron gran importancia, a finales del siglo XIX, se dio un cierto tipo de experiencia espiritual, pero claro, son cosas diferentes. El arte abstracto estaba gestándose en ese proceso y
algo que podríamos comentar que tiene buen diálogo con las preguntas que despierta la visita de esta exposición es justamente que la diferencia entre abstracción y figuración no es una diferencia rotunda, son polos de un viaje que está disponible para los artistas. Es decir, las aproximaciones entre una y otra cosa en un mundo de muchos matices y de muchos grises en medio, entre esos dos polos, es una posibilidad que cada artista decide graduar. Se diría, jugando con las palabras, que toda representación tiene una dosis de abstracción respecto al reino visible, pero lo que llamamos arte abstracto nunca rompe sus lazos definitivamente con el mundo de la experiencia, porque la propia materialidad de estas obras se convierte en una parte del mundo, y siempre va a tener una referencia a algo, ya sea por parte de la visión del artista o ya sea en la experiencia del espectador. Habrá siempre la intuición de un paisaje, habrá siempre la intuición de un paraje, de un organismo, de una corporeidad, de una secuencia que remite a la imagen de la ciudad, a la imagen de la naturaleza, a las hojas de las frondas, a las aves, como alude Alberto Ruiz Sánchez, al vuelo de las aves, a una hora del día, a un tiempo de las estaciones. No hay una separación definitiva hasta cuando se da la abstracción pura de reducción absoluta, que antes de los años 20 ya había alcanzado las prácticas de pintura monocromática. Estas que los historiadores siempre nos recuerdan que le causan tanto problema al público. Se han realizado incluso encuestas históricamente donde el tipo de arte que más saca de quicio al público en general es la pintura monocromática, por ejemplo, como lo será en su momento el arte conceptual ortodoxo o de primera generación, o como lo serán las prácticas post y neoconceptuales. Como que esos son los tipos de arte que se vuelven muy polémicos porque son cuestionados por herméticos, por aparentemente sencillos y facilones, y por aparentemente fraudulentos. Aunque claro, todos sabemos que la frontera entre una pieza relevante y un fraude sí es visible, sobre todo si hacemos la lectura de contexto, pero para una mirada pública rápida, cuando la abstracción llegó al grado absoluto de la reducción, en el caso de la pintura monocromática, por ejemplo, sí hubo una pregunta respecto a qué sentido tenía eso. Y ahí todavía había una conexión con una cierta metafísica a través de la imagen del arte, pero después pasaron, como dije, otras cosas. Después de los años 50, y que es un tiempo muy importante, entiendo, en la sensibilidad de Virginia Chévez, por el gestualismo, por el expresionismo abstracto, por la referencia a artistas que ahorita recordaremos, que son como una primera zona de referencia que tiene ella como pintora. Bueno, justo en esos años del medio siglo XX, la abstracción empezó a derivar hacia prácticas ya no de carácter metafísico, sino a centrarse justo en su ser concreto. Y empezó a tener referentes que la pusieron en una situación grave, porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años de Vietnam, la abstracción fue considerada como una práctica culpable, porque se pensó que no se hacía responsable de lo que pasaba en el mundo. Muchos artistas, y ahí está la historia de Philip Guston, por ejemplo, ¿no? Renegaron de su propia práctica como abstraccionistas para dar giros completos y hacer que la pintura no se convirtiera en una cómplice indirecta de la barbarie que estaba teniendo lugar en el mundo. Y bueno, en el caso de México se ha hablado mucho de la relación entre la abstracción, aquel salón de pintura del Museo de Arte Moderno de 1965, del Standard Oil, el salón de pintura ESO, que estaba respaldado por las políticas de la OEA, que promovían la abstracción como una estética del capitalismo en esa Guerra Fría, y cómo había detrás toda una serie de políticas para ir en contra de la figuración que representaba en el realismo socialista, específicamente la supuesta vinculación del arte con la revolución y sus estéticas, aunque ya más bien era otra cosa. Pero hay una gran crisis entre 1950 y 1970 que va a abrir un portal nuevo para la abstracción. Entonces, todo artista, como Virginia, nuestra amiga, que se enfrenta a la elección
de un cúmulo de referencias y de códigos, se enfrentó a esta misma pregunta que en los años 60, 70 ya estaba muy clara en el sistema del arte. Sí, totalmente. No, y ahorita que haces justo esta referencia a toda la parte digamos, históricamente del expresionismo abstracto y así, ¿no? O sea, lo comentábamos cuando estábamos recorriendo la exposición, ¿no? O sea, por ejemplo, su obra sobre papel, ¿no? O sea, su obra sobre papel que siento que precisamente hay como si fueran dos momentos, ¿no? O sea, Virginia sobre óleo, que diga óleo sobre tela y Virginia óleo sobre papel. ¿No? Entonces, de esta forma se vuelve también como una investigación personal de los recursos que la misma artista tiene para poder desarrollar y plasmar, ahora sí que explayar su quehacer dentro de estos medios, ¿no? Porque es una cuestión muy distinta a lo que se ve y precisamente retomando la parte monocromática, ¿no? O sea, de qué manera también ella juega un poco más con esta idea de menos colorido, menos saturación sobre papel, aprovechando también estas formas y se puede precisamente inclusive ver una manera muy clara de todo lo que nos ofrece dentro de lo que es el óleo, ¿no? Entonces, de una manera como que en el óleo es como es como un clavado por completo y en el otro son más como sus gestos creativos, de qué forma se como que despega precisamente todo su quehacer sobre un lienzo, ¿no? Y sin embargo me parece como si fuera un entendimiento a través de esto, de esta expresión, donde lo podemos analizar de una forma a lo mejor primera, para poderlo lograr de una manera más, de una manera más, ¿cómo decirlo? Es como si fuera el tutorial. Lo voy a decir de una forma muy pedestre, tal vez, ¿no? O sea, como si fueran los tutoriales para poder, de pronto, no es algo que te dice, veme de esta forma, pero te da el entendimiento, lo ves y de pronto dices, ah, hay un pequeño clic que hace la obra contigo en ese momento y después Claro. explicas al otro y dices, ah, perfecto, y todo este juego y el guiño que inclusive hace entre lo figurativo y lo abstracto con una única pieza que tiene en su homenaje a este grabado japonés, precisamente también deja sobre la mesa este cuestionamiento de dónde estoy, qué hace, y inclusive me gustaría decir que ella plasma la pandemia en esto, ¿no? O sea, como que de pronto siento que no es que ni siquiera se haya involucrado, si nos fuéramos a esta cuestión de la creación y que si el artista no está involucrado con su entorno, con su momento histórico, sí, creo que sí existe, ¿no? Que el lenguaje sea distinto no quiere decir que no esté la responsabilidad. Entonces creo que esto es algo que que digo, di como muchas ideas aquí, pero creo que justamente es eso, o sea, son todas estas capas, todos estos niveles que de pronto te surgen como preguntas precisamente a la hora de estar viendo la obra. Claro, el montaje de la exposición permite ver todas estas cosas. O sea, es una exposición de corte. Yo creo que Virginia estará de acuerdo en que ella está observando su trayectoria en esta exposición como si pudiera ver a través de el tiempo y a través de sus distintos momentos, de las distintas estaciones de obra que ella ha producido. El montaje permite entender que una práctica como la de ella tiene una complejidad muy singular. Estamos hablando de que cada pieza es, es una toma de decisiones donde uno puede ver marcas que son improntas, que es la parte, digamos, aparentemente en el resultado, por lo menos, que se lee como una parte mucho más libre, como una pintura dentro de un freestyle abstracto. Hay marcas de fluido, de color, pero también hay específicamente huellas, hay presencia de objetos aplicados a los cuadros, por ejemplo, como sucedía con los costales de té, ¿no? Las bolsitas del té que ella utiliza, o el uso del sello, el uso del esgrafiado, el uso de las huellas que pone de módulos con forma circular que van tatuando. Los cuadros están tatuados, están marcados y el empaste lo permite. Así que lo que se ve ahí es una especie de complejidad
que jugando con las palabras alguien podría considerar como dentro de un input barroco, pero que por otro lado restituye muy bien la imagen oceánica que tiene su trabajo. Es decir, estamos viendo un compendio de flujos y de acciones. La pintura es una experiencia en la que el ojo, el cerebro, una parte del cuerpo, sobre todo, pero en realidad todo el cuerpo, encuentran una síntesis y tienen un punto de encuentro especial. Digo, por supuesto que en la danza, en el arte acción, en el mundo del teatro, en la ejecución musical, hay otras formas en las que esto sucede. Pero en la pintura queda un residuo de esa experiencia, y ese residuo es el cuadro. Y como comenté al principio de la conversación, el cuadro posmoderno, como se le llamó al del final del siglo XX, y que ahora podríamos, utilizando otras categorías como la de hipermodernidad, caracterizar como un dispositivo en una era vertiginosa, que más bien es la versión hiper de la modernidad que alcanzó su fase industrial en el siglo XIX, pues nos damos cuenta que, claro, el cuadro es una caja de Pandora a la inversa, en el que toda una serie de elementos están ahí compendiados, fijados, quietos, y ya no son puras decisiones de pintora. Hay decisiones gráficas, hay decisiones, exactos, culturales, es un crisol donde distinguimos lo que viene del pincel, la genealogía del pincel, el trabajo con espátula, la parte que es casi que manual, otras herramientas están presentes, y luego está esta parte de la escritura, ¿no? Esta parte de los sellos que tienen textos, y como se comentó desde el texto del propio Ruiz Sánchez, no son escrituras que hayan sido puestas ahí para leerse, se intuyen. Es una escritura que está entre la letra y la marca, entre la caligrafía legible y la caligrafía libre, descodificada. No son cuadros para leer consignas, ni para leer ni siquiera versos, aunque muy bien nos recuerda Virginia en el opening de esta exposición que se dio de manera virtual, como todos sabemos. Ella nos recuerda que Canción de la Tierra es una alusión a uno de los textos de la poeta premio Nobel Louise Gluck, de donde ella toma esta referencia. Y sí, hay una suerte como de mundo orgánico, y esto me recuerda que la práctica de algunas artistas muy interesantes en México y muy diferentes entre sí, podríamos pensar en Lorena Wolfer, en Mónica Mayer, en Maris Bustamante, en María José de la Macorra, en Manuela Generali, en Magali Lara, que son muy distintas entre sí, Teresa Serrano, Teresa Margolles, de alguna forma abordan la corporeidad en diferentes medios visuales, plásticos y artísticos, en disciplinas y en prácticas no disciplinarias, y sin importar qué representa su obra, hay siempre la idea de un organismo. Está puesta en juego, directa, implícita o de forma oculta, la idea de un organismo, de las entrañas, de la presencia de la materia en estado orgánico o en proceso inorgánico, vida, decadencia, entropía, poder, pulsión y muerte. Siempre hay una carga donde lo sanguíneo, el tejido, la piel se manifiestan. Yo creo que una de las piezas que generó buena conversación en el opening fue justamente en la que Virginia hace una paráfrasis, una interpretación personal de la ola de Hokusai, ¿no? La famosa gran ola de esta estampa del siglo XIX, que conocemos dentro del llamado ukiyo-e, la obra de Katsushika Hokusai, ¿no? Ella le hace un cover, una paráfrasis a esta ola, y yo creo que no tiene justamente ninguna diferencia de fondo con lo que llamamos su propuesta más abstracta, porque la asimilación que ella hace de las marcas de la gráfica en la estampa de Hokusai como transcripción a la pintura, digo, ya desde el tema, la ola y lo oceánico nos hablan del propio mundo de Virginia Chévez. O sea, esa ola podría ser una especie de santa patrona, una imagen santa patrona de su conexión con lo oceánico,
y que las emociones, lo espiritual, ella se refiere al tema del amor dentro de su práctica y en las referencias que se pueden leer y detectar o derivar de sus imágenes, son experiencias oceánicas, son experiencias que nosotros entendemos que en la interioridad contienen un paisaje de paisajes. Comencé hablando del romanticismo. El romanticismo fue una estética y una filosofía del arte y una práctica poética en sí que propuso que en la interioridad de la persona existe el paisaje. La naturaleza ha sido introyectada. Esa es una de las grandes intuiciones del romanticismo. Creo que algo de eso sigue ahí en esta poética, en este discurso y en la sensibilidad de Virginia, porque esa ola recuerda el oleaje más genérico y extenso que tiene lugar en su imaginario y que nosotros vemos en sus obras. He dicho, hay huellas, hay sellos, hay marcas, pero algunas de estas marcas revisten cierta violencia formal, no son puramente preciosistas, ni todas son de un optimismo plástico evidente. El color mismo está ajustado y está entonado, sobre todo en esta exposición, sí con sus característicos plateados, sí con su intuición de lo dorado, y por supuesto con los colores malvas y los colores ocres, pero veo mucho más este tono del canto de la tierra. Tú comentaste al principio la parte del papel. Yo creo que la exposición permite en las dos salas tener una muy buena, como tú decías, una lección que la misma obra te da como espectador, en donde el trabajo en papel, por la propia luz del papel, y creo que las piezas de la serie Herencia en ese sentido son muy significativas, te demuestran en un estado primario, porque no son bocetos de los cuadros, sino que es pintura en estado primario sobre papel, te demuestran lo interesante que es la caja de herramientas con la que trabaja justamente Virginia. Una caja de herramientas que creo yo, me imagino, y habrá oportunidad de conversarlo con ella, me imagino que le plantea cada vez, cada año, cada exposición, cada etapa de su carrera, le plantea la posibilidad de decidir cuáles son las herramientas que más le son entrañables y cuáles son aquellas que han sido pasajeras o que son prescindibles o que son sujetas a transformación. Veo una pintora que tiene un registro que a través de los años, sobre todo, digo, ya en su etapa, digamos, de solidez abstracta, veo que mantiene algunas de estas herramientas y veo que ha decidido ir transformando otras. Esa es a la complejidad a la que yo me refería. Una artista como ella tiene a su disposición un mundo de códigos. Creo que el trabajo también tiene que ver con qué decisiones toma, en este caso ella como pintora, qué elementos permite que permanezcan o que imperen. Y ahí es donde entra en esta ocasión los elementos nuevos que presenta Canción de la Tierra, de los que vamos a hablar, si estás de acuerdo, más adelante. Sí, a mí me gustaría nada más retomar, porque ahorita que lo mencionaste, de pronto como que todo hizo sentido, ¿no? Cuando hiciste esta comparativa con el quehacer, sobre todo el quehacer artístico femenino, ¿no? En México. O sea, esta regresión a lo que da vida, creo, o a lo que es la vida en sí, o cómo se percibe desde uno, que puede ser desde lo corporal, desde la naturaleza, que puede ser desde, o sea, lo orgánico, ¿no? O sea, lo orgánico como entendiéndolo como desde la parte de vida, como de aliento de vida, como si fuera esta parte muy de gesto, pero de gestación, ¿no? O sea, que es una gestación de una nueva propuesta de una nueva vida. O sea, como que sí es un poco un plasmar el qué y cómo se puede generar como este entendimiento de lo que le es esencial, de esto, de lo que le es, o sea, de lo primario, de lo primero, Primordial. a lo primordial, exacto. Se me había ido la palabra, pero sí, o sea, de lo primordial en la vida y de qué manera esto precisamente se va construyendo desde sí y desde sí como artista y desde sí como material y desde sí como la obra, ¿no? O sea, creo que esto fue algo que sí de pronto tuvo un poco más de sentido. Claro, claro, Canción de la Tierra nos hace pensar en un lienzo que
que es una trama sobre las pulsiones. Yo recuerdo un comentario de la doctora Teresa del Conde a propósito del trabajo de María Izquierdo, la pintora María Izquierdo, que decía que en esas escenas de campo, en esas escenas aparentemente rurales, había siempre tanto el poder de la vida entendido como fuerza, como lo opuesto, o lo contrapuesto, o lo complementario, que sería la nostalgia del cuerpo por el reposo y el regreso al útero a través de una muerte que podría propiciar más vida. Sí, yo creo que la secuencia de las pinturas habría que decirle a nuestros amigos que nos acompañan, a las personas que están viendo estas conversaciones, que ahora presentan no solo, digamos, dípticos, como sucede con Noche y Día, o no solo presenta políticos, que es algo que ya conocemos en el trabajo de Virginia, sino que hay un juego que yo detecto como que se hizo muy visible en los años 90, y Virginia, que fue también asistente como artista al taller de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, específicamente me refiero al mítico y legendario taller de Ignacio Salazar. Ahí se notó mucho una tendencia a producir cuadros que van acompañados de otros cuadros, a veces muy pequeños, que son como piezas satélite. No son exactamente dípticos ni son nada más polípticos. Son pinturas contundentes que de repente tienen en una pieza más pequeña, como si fuera una ventana que se abre ahí, o como si fuera una derivación, una especie como de periferia objetual. Hay un cuadro junto a un gran cuadro y ese cuadro es pequeño, como si fueran una especie de ensamblajes. En esta exhibición, además, se decidió poner pequeños cuadros que flotan frente o al lado de cuadros más grandes, a través de un prop, de un dispositivo de acrílico que permite que tengas no solamente un cuadro grande con cuadros satélite o solamente polípticos organizados en una especie de tablero, como se le llama, muestra, el tablero muestra, el sample board, que es lo que presenta un político que tiene diseño sobre el muro, a través de módulos que son lienzos que dialogan, sino que tenemos cuadros flotados delante, y esto produce justamente un aspecto concreto, no es cultural, digamos, sí objetual, porque siempre un lienzo fue un objeto, pero esto recalca la condición de que la pintura es una cosa en sí, que además es una ventana. Es ventana, pero también es objeto. Esto fue interesante en México porque, digamos, en los últimos 20 años hemos visto variaciones sobre estas prácticas de pintura periférica o satelital o derivada, y esto se puede ver también en Canción de la Tierra, además de que introduce la estética de lo bordado, la estética de la minucia. Son piezas complejas, son piezas que además te hacen quedarte un buen rato y hay mucho que ver. Yo creo que es una de esas exposiciones que puedes ir y volver. Es una exposición que pide la relectura, y creo que esto es importante justamente en un tiempo que, como decía yo, dentro de esta hipermodernidad, todo sucede, ya no digamos rápidamente, todo sucede casi sin darnos cuenta de que sucede. Una relectura, que por cierto es un concepto que asociamos al libro, es un fenómeno que también debe existir en las artes visuales. Y si acá con lo de Ruy Sánchez y con la alusión a la escritura y a la caligrafía podemos todavía introducirlo de una forma mucho más fluida, yo creo que algo que aportó este campo tan diverso del arte formalista, y lo digo en el buen sentido, o del llamado formalismo estructural de los años 70 para acá, o de las prácticas abstractas de reducción total, o de carácter puramente gramatical, dejando un poco de lado ahorita las que son como abstracción espiritual, sí exigen del espectador una lentitud. Ese efecto casi japonés que apuesta por la lentitud y por la segunda mirada, por la mirada compasiva, ¿no? En una cosa que podríamos llamar un budismo estético, ¿no? De que como el mundo de por sí no es lo que creemos, y si aparte no nos detenemos a mirarlo, menos nos daremos cuenta de lo que podría llegar a ser, la complejidad plástica de estas imágenes
pues es la que tiene un mapa que se encuentra en ruinas, o es la que tiene una pared que ha perdido, digamos, el aplanado, y que te está pidiendo que el ojo empiece a reconocer y que haga su propia labor de bordado visual. De otra manera, no se puede penetrar en estas imágenes, requieren un proceso de contemplación. Voy a cerrar esta intervención diciendo que además, cuando lo descubres, no solo ves una pintura de proceso, como se dice, donde el escurrido o el secado te permiten ver resultados, sino que es una pintura de procedimiento, como le llama, pienso en el historiador de la pintura Tony Godfrey, que publicó en el 2010 su libro La pintura hoy, y en ese libro él deja claro que la pintura de procesos es la que tiene escurridos, deslavados, trabajo de solvente sobre el color, pero también la pintura de procedimientos es una pintura donde tú puedes detectar los párrafos plásticos, las oraciones plásticas, los puntos y aparte de lo que es una pincelada, un espatulazo, un trapazo, un gesto, una caligrafía, en este caso un relieve plástico, una marca, una huella, un sello. Y en ese sentido la pintura está compuesta de verbos pictóricos muy interesantes. Sí, ahorita que mencionas eso, o sea, precisamente son como si estuvieras haciendo un trabajo arqueológico, ¿no? O sea, de estar precisamente revisando de qué manera estos estratos se te están presentando y de qué manera los puedes imaginar, reconfigurar y replantear ante tu mirada y ante la emoción inclusive, pero la emoción como la reacción sensible que se puede tener ante esto. Entonces es como si una arqueología visual, ¿no? O sea, si bien es una relectura que invita, más bien que mencionas, que bien se tiene que hacer constantemente, porque ahora sí que no es el mismo cuadro cada vez que te presentas ante él, ¿no? O sea, sí, tiene nuevos momentos, tiene nuevas posibilidades, y que precisamente son tantas capas que lo logra, que invita precisamente a la relectura constante, ¿no? Creo que eso es algo, una fuerza que tiene esta colección en particular. Sí, claro. Además, creo que la estirpe, digamos, artística de Virginia Chévez tiene que ver con esa pintura que se produce de una forma gradual, paulatina, precisamente en una suerte de otro tiempo, en un tiempo más lento, que es el tiempo de esta materialidad. No toda la pintura es así, ella pertenece, pienso, a esa genealogía, y eso requiere del espectador un poco lo mismo. Ahora que mencioné la investigación de Tony Godfrey, me acordé que dos categorías que él utiliza para caracterizar la pintura abstracta de los años 70 para acá son específicamente lo que él llama abstracción pura y lo que él llama abstracción ambigua. Ya en la categoría de abstracción ambigua nos podemos imaginar que se rompe todo lo que sabíamos sobre arte abstracto, y estamos hablando de artistas que trabajan justamente dejando de lado algunos códigos, aplicando otros, destacando algunos procedimientos, quitando otros, pero lo más interesante es que esto se nota en las obras, como si, así como las esculturas de Eduardo Chillida, que son objetos que representan herramientas esculturales ficcionalizadas en algunos casos, creo que también Virginia podría ser caracterizada como una pintora cuyos procedimientos se convierten al final en el mismo tema de las pinturas. Voy a explicarme. O sea, artistas que menciona Godfrey, no sé, como Ian Davenport, pienso en Estelle Thompson, en Sean Scully, en Helmut Federle, no sé, son pintores muy importantes abstractos. Ahí está Sarah Morris, por ejemplo. Son artistas que algunos de ellos producen escurridos con transparencias, otros, por ejemplo, controlan los empastes y utilizan mascarillas de masking tape, y muchos de ellos ya pintan sin masking tape. Estoy pensando en las barras de Estelle Thompson. Ella pinta no rayas, barras que parecieran tener una especie de espesor. Otros utilizan rodillos, otros utilizan pinceles de cierto número, pinceles muy grandes, brochas con un diámetro específico, y van produciendo con estas herramientas huellas
que inmediatamente te hacen pensar en esas herramientas, como si la pintura fuera un círculo que se cierra sobre sí misma, empiezan los materiales, terminan las herramientas, pero en el Inter está en juego la parte afectiva, la parte, digamos, espiritual, la parte corporal, la parte incluso social, cultural, emocional, política, y ahí cada artista va relacionándose con el mundo que le interesa. El arte abstracto te retrata muy bien la sensibilidad de los artistas porque es una especie como de lenguaje en estado puro que al mismo tiempo pues, tiene algunas referencias complejas, específicas, pero es como una especie de modelo de representación que todo el tiempo te está haciendo pensar en el taller del artista y en el proceso de producción. Es un producto, es un resultado que no se olvida de su proceso de creación, siempre tiene la historia de su hechura en la propia apariencia de las formas. En su propia narrativa, ¿no? O sea, es parte primordial de su existir. Sí, sería como una tendencia que históricamente nos ha hecho pensar en cómo es, cómo es la habitación, la nave industrial, el cuarto de azotea, el garage, el edificio donde el artista está trabajando. Es de contexto y no es extraño que Pollock, en las imágenes de Hans Namuth, tenga que ser retratado en contexto. Su pintura tiene el ambiente del granero, del estudio taller granero, tiene el ambiente de ese lugar, está cargado de los objetos que están rodeándolo, el propio dripping o las propias capas del proceso, pues inmediatamente uno reconoce su origen en las herramientas, en esas imágenes, en esos metrajes y en esas fotos fijas. Los artistas que trabajan escurriendo capas de pintura o poniéndola sobre vidrio para después despegarla como epidermis y reintegrarla a los cuadros, tienen también siempre en el resultado, en sus obras, un recordatorio de sus procesos y de sus herramientas. Acá con Virginia hay un elemento de cierto misterio, porque uno no piensa nada más en las herramientas, piensa uno en experiencias, piensa uno en algunos viajes, piensa uno en un cierto mundo, en una atmósfera que sí tiene que ver más con una subjetividad, no solo con las herramientas. Creo que ella produce dentro de una fe entre la pintura, las formas, el espacio y sí las experiencias emocionales. Y si se hiciera el libro de la obra que produjeron los distintos artistas en la época esta de la pandemia y el confinamiento o el semiconfinamiento, encontraríamos muy interesantes comunes denominadores de la experiencia. Sí, totalmente. Sí, porque sí claro, comunes denominadores y la impronta personal, ¿no? O sea, sí, porque sí, definitivamente es una fuerza conjunta que se despliega en múltiples personalidades, ¿no? Sí, ahora, acá no hay geometría, por ejemplo. No hay geometría, pero eso no quita que no haya rigor. El rigor es otra cosa, ¿no? El rigor, el control, que también son parte de las composiciones y de los procesos y de los procedimientos, están evidentes en la obra de Virginia a través de los años. Pero aquí, por ejemplo, no hay geometría, no en el fluido de color, pero quiero recordarle al público, proponerle que considere el hecho de que la geometría está presente en el diseño de los formatos y en la concepción de los polípticos o en la disposición de las piezas. Y no me refiero a la museografía que ha hecho muy bien el equipo de la Galería de Casalam, me refiero a la disposición de autora que ella le da a cada ficha técnica, es decir, a cada pieza. El acomodo es muchas veces ortogonal, pero no quiere decir que sea exacto, porque los formatos, los lienzos, los bastidores, no son del mismo tamaño cuando aparentemente lo son. Las calles, las avenidas, como se diría en el diseño editorial, que hay entre un módulo y otro, son a veces irregulares o arbitrarias, si es que quisiéramos encontrarles el quid matemático. No hay ahí una matemática ni hay una geometría, sino que sigue siendo intuitivo, pero sí está muy presente la idea del bastidor como un objeto, que en este caso, a diferencia de prácticas abstractas ambiguas, no es ni pintura para ir recargada en el piso, ni es pintura con formatos, digamos, no cuadrangulares.
aunque en la sala de abajo, por ejemplo, de la exhibición, esto cambia. Ahí nos encontramos unas piezas que son unos cubos pintados y nos encontramos a la entrada de la exhibición con una pintura que tiene un carácter que no es cuadrangular. Es una pintura que es más talismánica, es un objeto que ha sido fetichizado en el mejor sentido por la propia artista y se convierte en una estructura pintada que es una pintura concreta en las 3 dimensiones, digamos, y que deja de ser este arreglo cuadrangular. Entonces, yo creo que si consideramos justamente el acomodo que ella hace, ahí podría estar presente la geometría que no está presente en las imágenes. Sí, no, y creo que se puede intuir en su composición, porque si bien no es nada geométrico, tiene un lirismo y una libertad pura, cualquier expresión, se nota claramente que la estructura también es como su propia composición intuitiva de la geometría, no es una geometría rigurosa ni exacta, pero sí es la que le da la base y la solidez, y a partir de ahí se construye. Y solo quería comentar, porque creo que esto es una novedad para varios, se pueden hacer, para los que no puedan venirnos a visitar, se pueden hacer recorridos virtuales ya desde nuestro sitio de internet, para que puedan visitarlo, se puede recorrer tal cual como si fuera, ahora sí que Google Maps. Claro, Nos te aproximas a la imagen, eliges, amplificas. Exacto, para que puedan ver todo esto como a mayor detalle y todo, pero la invitación está, aunque estamos en semáforo amarillo-verde, amarillo-naranja, aquí estamos con todos los cuidados y pueden verlo, porque creo que sí es importante, o sea, esta es una obra que necesita ser vista, ¿no? O sea, la fotografía no necesariamente basta, y en definitiva esta posibilidad que nos da de que sean obras tridimensionales tanto en el grosor de sus mismos bastidores como en los formatos que bien mencionas, ¿no? Como el objeto que está en la Galería Cecilia Gómez Haro de la planta baja. O sea, son objetos que invitan y que precisamente también siento que es una como reflexión misma del objeto, la pintura, qué es la pintura, qué es el objeto, por dónde va, qué es toda esta parte que bien mencionas, muy concreta de la obra de arte, y que creo que es una experiencia que bien vale la pena verlo, ¿no? Claro que vale la pena porque son cosas que hay que recorrer para conocerlas. La gente que trabaja en el medio tiene que proponernos nuevas formas de generar estos recorridos. O sea, es materia de interés. Es un complemento a la experiencia in situ, que por cierto, todo está muy bien para quien quiera ir. Pues entiendo que yo pude visitar la exposición sin ningún problema, todo está muy bien controlado, la seguridad sanitaria está bien. Y yo nada más para cerrar quisiera decir que sí, la geometría y el caos del que nos habla en los comentarios la propia Virginia, como contenedores geométricos de ese caos que se vuelven necesarios, lo que tiene que ver con la figuración y con lo que es reducción pura, lo que tiene que ver con color y con monocromía, lo que tiene que ver con visiones afirmativas y visiones de destrucción y de entropía. Al final llega un punto en que se tienen que dar, se tienen que unir. El cineasta Jean-Luc Godard decía que no hay que elegir entre la ética y la estética, porque al final de cada proceso, en cada etapa fundamental, una te va a llevar necesariamente a la otra. Aquello que elegiste, después te va a pedir que elijas lo otro. Es una labor de compensación, y hablando de compensación, yo creo que Canción de la Tierra, pues es un contenido interesante para pensar todo lo que ha sucedido en estos 2 últimos años. Sí, totalmente. Totalmente, desde la parte colectiva hasta la parte personal que nos comparte, porque todas las obras de arte tienen algo de autobiográfico, ¿no? Entonces, creo que sí, lo podemos vernos a nosotros mismos reflejados, inclusive, ¿no? O sea, es una participación a espejo lo que podemos hacer en esta exposición, revisarla, verla, y hay muchas cosas que son muy nuestras y otras que son justo como un denominador que tenemos con la artista, y con los hechos, ¿no? Que hemos compartido, ahora sí que desde la parte muy en solitario y a la vez en comunitario, ¿no? Muy bien. Pues perfecto, ahí está comentando Virginia. Muchas gracias, Virginia, por estar aquí
con nosotros, Daniela también. Me da mucho gusto verlos por aquí. A todos los que se conectaron, a muchos amigos y gente aquí que preguntaban si se quedaba grabado. Estas charlas se quedan en nuestro Instagram. Si no lo encuentran luego, en la parte donde sale una televisión, ahí la pueden ver para poderla ver cuantas veces quieran y puedan. Nos da mucho gusto que les sean de interés estas charlas, porque si no, Eric y yo podemos mejor irnos a echar un café y nada más, pero que pueda ser algo que les aporte, nos da mucho gusto. De hecho, para eso lo hacemos, vamos a seguir con Claro, esto. ahí están las series todas, ¿no? Sí, y cualquier comentario, retroalimentación, ahora sí que todo es bienvenido, por favor, de esto se trata, ¿no? O sea, de una interacción con todos ustedes y desde la galería, desde lo que podemos compartir, pues adelante, ¿no? No sé si alguien llegara a tener alguna pregunta, lo pueden poner en los comentarios, tenemos un par de minutitos, pero si alguien llegara a tener algo, con todo gusto, y si no, pues sería todo por nuestra parte. No sé, Eric, si quieras hacer algún comentario final. Fíjate que yo retomé, vi algunos comentarios y traté de retomarlos en la conversación, los integré a a lo que comenté en base a lo que leí. Por mi parte, estamos Sí, sí completos. lo vi, lo noté, por eso dije, bueno, creo que estamos un poco cubiertos por eso, dije nada más a anotar un par que si eran Ok, preguntas puntuales que se quedaban grabados, los pueden visitar, por favor, síganos, sigan a Eric, sigan a la galería, a Virginia, para estar en contacto, porque pues ahora sí que sigue siendo toda una incertidumbre qué y cómo vamos a seguir en esto, pero nosotros estamos aquí tratando de generarles contenido de interés para ustedes y que nos puedan acompañar. ¿Vale? Pues bueno, estamos en contacto. Me dio mucho gusto saludarte otra vez. muchas gracias. Bueno, Gracias. Hasta luego. vale. Chao. Bye.